siento como en mi casa. A mí lo único que me falta es dormir, pero yo he almorzado, he estado en retiro, he estado en vigilia, he estado en semana de oración, etcétera, etcétera. Vamos a buscar lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 8. Es un pasaje extremadamente conocido en el mundo adventista y fuera del mundo adventista. Dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios bendiga a los que escuchan y ponen en práctica su santa palabra. Nosotros acabamos de salir del mes de la Biblia y a mí me toca hablar de la historia de la Biblia. Una historia que es demasiado amplia para un sermón de sábado, pero vamos a tratar de ser sucinto, de ser resumido con relación a la historia de la Biblia. Lo primero que debemos entender es que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro. De manera que Biblia, cuando usted la traduce al español, lo que significa es libros. ¿Qué significa Biblia en español? Pero los cristianos entendemos que esos libros que contiene la Biblia fueron inspirados por el Dios del cielo. De manera que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios dada al hombre para su salvación. Y cuando yo me acerco a la Biblia, no me puedo acercar como me acerco a cualquier libro, porque el autor de la Biblia es el propio Dios. Es bueno que sepamos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia originalmente? Hebreo, arameo y griego. El hebreo es el idioma del Antiguo Testamento. Y hay unas porciones pequeñas del Antiguo Testamento que están escritos en arameo. Por ejemplo, los capítulos 2 al 7 del libro de Daniel están escritos en arameo. Pero los capítulos 1, 8, 9, 10, 11 y 12 están escritos en hebreo. El hebreo era el idioma vernáculo, el idioma nativo del pueblo de Israel. El arameo, a diferencia del hebreo, era el idioma internacional del comercio y la diplomacia. El arameo todavía se habla entre algunas tribus árabes. El hebreo de la Biblia hoy es una lengua muerta. Solo se escribe, pero no se habla. El hebreo que se habla en Israel actualmente es un hebreo modernizado, porque el hebreo de la Biblia al principio no tenía vocales. ¿Qué cosa no tenía el hebreo bíblico? Las vocales le fueron añadidas por unos eruditos hebreos llamados masoreta. De ahí que el nombre Jehová en hebreo es YHWH, el famoso tetragramatón o las 4 letras. Por eso le llamamos Jehová, Yahvé, Yahweh, porque originalmente no tenía vocales, era YHWH. Los escribas hebreos tenían cuidado a la hora de escribir el nombre de Dios. Por eso cuando iban a escribir en un texto, evitando esas 4 letras, a veces las sustituían por el vocablo Adonai. La palabra Adonai en hebreo lo que significa es Señor. Es el equivalente de Kyrios en griego, que también es Señor. Pero en el caso de Adonai, esa palabra viene de una raíz hebrea que se llama Dun o Din, que significa el que manda.
Cuando Dios en el Antiguo Testamento se autocalifica como el que manda, Él está diciendo: yo soy rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En las mitologías antiguas había un rey que dominaba el cielo, otro rey dominaba la tierra, otro rey dominaba el inframundo. Sin embargo, en la imaginería judía, el Dios de arriba también era el Dios de abajo. O sea, el Dios del cielo también era o es el Dios de la tierra. Y yo quiero concluir en esa parte que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de las aguas, es el Dios de la iglesia adventista del séptimo día. De manera que usted como creyente no tiene nada que temer. Dios a través de su palabra nos está diciendo: yo estoy aquí con ustedes desde ahora y para siempre. Ahora bien, ¿cómo está estructurada la Biblia? Los judíos estructuraron el Tanakh o el Antiguo Testamento en 3 porciones. Estaba la Torá, los Neviín y los Ketubín. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Luego venían los Neviín, que son los profetas. La palabra Neviín viene del hebreo Nabí, que significa profeta. Entre esos profetas están algunos de los libros históricos que usted lee, pero que ellos le denominaban profeta. ¿Estamos de acuerdo? Y luego venían los escritos. Los escritos son la literatura que nosotros los cristianos le llamamos literatura poética, como es el caso del libro de Job, del libro de Salmos, del libro de Cantares, del libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastés, etcétera, etcétera. Esos serán llamados Ketubín. En la organización de los hebreos del Antiguo Testamento, el profeta Daniel no estaba entre los profetas, estaba entre los escritos. ¿Por qué estaba entre los escritos? Porque Daniel era un profeta laico. Porque aunque era profeta, también era funcionario de la corte de Babilonia. De manera que él era profeta, pero al mismo tiempo tenía un empleo en la corte de Babilonia. Yo he escuchado a un grupo de adventistas que te dice: Huáscar, pero nosotros podemos hacer política porque Daniel era funcionario de Nabucodonosor, era funcionario de Darío el Medo. Es cierto, Daniel era funcionario de Nabucodonosor, de Darío el Medo, pero él no fue a Babilonia a promover ni a Nabucodonosor ni a Darío el Medo. ¿A quién fue Daniel a promover a Babilonia? Al Dios del cielo. Y nunca hizo campaña por un Dios que no fuera el Dios de Israel. Pero tampoco sus amigos, Misael, Ananías, Azarías, o Sadrach, Mesac, Abednego. Ellos fueron a levantar el nombre de Jehová. Sin embargo, nosotros hoy a veces estamos en un trabajo y las personas se dan cuenta que somos adventistas cuando alguien habla del sábado. Y usted como creyente siempre debe exaltar esa palabra, porque esa palabra es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cristianos, diferente a los judíos, tenemos una división diferente de la Biblia. El Antiguo Testamento para los cristianos está dividido en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Pentateuco va de Génesis a Deuteronomio. Los libros históricos desde Josué hasta el libro de Esther. Los libros poéticos, ¿cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Cantares y Lamentaciones. Luego está la división de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego está la división de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores, no porque ellos eran menores en importancia, sino porque escribieron menos que Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías. Esos profetas menores están llenos de versículos que le han dado poder a los creyentes a través de la historia. Hay muchos que piensan que el versículo de la justificación por la fe tiene que ver con Pablo. No, ese versículo originalmente es del libro de Habacuc. Habacuc dice en el capítulo 2: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué cosa vivirá el justo? Hay un predicador de mucha fama en Estados Unidos que dice que la fe tiene la virtud que mira al futuro y dice está hecho. Pero hay creyentes que miran al futuro y lo que ven es desastre. Ay, hermano, yo estoy desbaratado, yo estoy enfermo, yo estoy mal. ¿Y quién va a querer ser adventista si usted está desbaratado, enfermo y angustiado? No. Nosotros podemos estar débiles, podemos estar acongojados, pero con el mundo está el brazo de carne. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. De manera que usted tiene que animarse y seguir adelante, porque el Dios del pasado es el Dios del presente y el Dios del futuro. Los hebreos denominaban a Dios con 3 letras del alfabeto hebreo. Eran la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo. La letra Mem, que es la letra del medio. Y la letra Zau, que es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Qué querían decir los judíos? Que Dios es el principio, Dios es el medio y Dios es el final. Si Dios es el principio, si Dios es el medio, si Dios es el final, Él tuvo control del pasado, tiene control del presente y no solo tiene control del futuro, sino que vendrá a vivir con nosotros en el futuro. Anímense los que vinieron sin esperanza. Hay personas que llegan a la iglesia y contemplan a lo lejos, allá en lontananza, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar? No importa lo que pase, Jehová está contigo desde ahora y para siempre. Eso está reflejado en la propia composición bíblica. ¿Por qué está reflejado en la propia composición bíblica? Usted, por ejemplo, agarra el Salmo 19 y te presenta al Dios que es trascendente, pero al mismo tiempo te presenta al Dios que es inmanente. O sea, Dios es trascendente, está allá arriba en su trono, pero también es inmanente. Él está aquí con cada uno de nosotros. Yo entendí esa verdad hace casi 31 años cuando me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Alguien me dijo: Oscar, pero es una iglesia muerta, ahí no hay vida. Una amiga pentecostal. Y dije: bueno, pero que yo no ando buscando movimiento, yo ando buscando la verdad de la palabra de Dios. Y si ando buscando la verdad de la palabra de Dios, yo no ando buscando satisfacer los sentidos. Yo ando buscando agradar a Jehová de los ejércitos. Hermanos, y alguien me preguntó: ¿y hasta cuándo tú vas a estar ahí? Bueno, pienso estar en la iglesia adventista hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Porque si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Sea pues que yo viva o que muera, yo soy de Cristo Jesús. Y ustedes también. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Pero noten ustedes que en la primera parte del Salmo dice:
Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los primeros 6 versículos es Dios, 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 Dios. Ese Dios en hebreo es Elohim, el Dios trascendente que está allá lejos, que está en su trono, que no habita entre los hombres, está lejos. Pero cuando usted empieza a leer el versículo 7 dice, de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. A partir del versículo 7 es Jehová, Jehová, Jehová. Esa imaginería es sacada de los capítulos 1 y 2 de Génesis. En el capítulo 1 Dios vio que todo era bueno. Elohim vio que esto era así y que era bueno en gran manera. Elohim, Dios, 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 Dios. Pero luego en el capítulo 2 Jehová bendice el día de reposo, lo santifica, pero ese mismo Jehová toma polvo de la tierra, hace un muñeco de barro, o sea que ya no es el Dios lejano. En el capítulo 2 es el Dios cercano que condesciende a tomar tierra con sus manos y formar al hombre. Cuando Dios estaba formando al hombre, Él sabía que el hombre se iba a rebelar. Pero el amor de Dios es tan infinito que como quiera nos hizo a ti y a mí. Y como que usted vaya al altar a casarse con su esposa sabiendo que esa mujer seguro va a ser infiel. Nadie se casaría si se da cuenta de esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que Dios, sabiendo que el hombre se iba a rebelar, como quiera, tomó polvo de la tierra y nos formó a su imagen y semejanza. Cuando Dios forma al hombre, Él lo forma para que el hombre dé gloria a su Dios. Pero ahora las personas viven cuestionando a Dios. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en cada cosa que nos pasa hay una lección para que usted aprenda solo a depender de Jehová de los ejércitos, solo a depender de Dios. Ningún hombre es totalmente digno de confianza. La esposa mía me dice que si yo confío totalmente en ella. Oiga esto, Jerónimo. Digo, no, totalmente en nadie de esta tierra. Yo confío en ti, pero no totalmente. Mi confianza total está en Dios. Yo pregunto, ¿la esposa mía puede fallar? Como falla cualquiera. Ahora, el Dios que yo tengo nunca falla. De manera que no ponga todos los huevos en las canastas del ser humano. Coloque toda su confianza en la canasta celestial. Porque si usted coloca toda su confianza en un ser humano, no importa cómo se llame, usted puede quedar defraudado. Aquí no quiero contar alguna historia porque República Dominicana es muy pequeño y todo el mundo se conoce, más entre San Cristóbal y Cambita. Pero ya ustedes saben cómo es la situación. No se puede depositar la confianza total en nada que sea humano, en nada, absolutamente. Pero siguiendo con la composición de la Biblia y su historia, si usted se traslada al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la división es un poco sencilla. ¿Qué es lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento? Los 4 evangelios. Hay 3 de los 4 evangelios que son denominados sinópticos. La palabra sinóptico significa ver juntos, porque los primeros 3 evangelios se parecen. Mateo, Marcos y Lucas. El número 4, Juan, es diferente. En el libro de Juan no hay parábola. En el libro de Juan las parábolas son vivientes. ¿Por qué son vivientes? Porque hay seres humanos que son una parábola. Tenemos por ejemplo a Nicodemo en el capítulo 3, a la mujer samaritana en el 4, al paralítico de Betesda en el 5, en el 9 al ciego que el Señor sanó, en el 11 la resurrección de Lázaro y así por el estilo. Cada uno tiene una especificidad.
Por eso a muchos nuevos convertidos les dicen que empiecen a leer el Evangelio de Juan porque parece más humano. Los otros son excelentes también, los demás evangelios. Mateo es fascinante, Lucas, Marcos, se cree que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y de ahí tomaron Mateo y Lucas algunos detalles. Juan sería el último, escrito alrededor del año 95 después de Cristo, en tiempo en que Roma estaba siendo gobernado por un señor llamado Domiciano, que exigía que todo el mundo le dijese Dominus et Deus Noster, Señor y Dios nuestro. Juan no quiso llamarle así y lo desterraron a la isla de Patmos. Pero allí en Patmos él tuvo un encuentro con el Cristo glorificado. Y el Cristo glorificado en Patmos le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego de la división de los 4 evangelios, nosotros tenemos el libro histórico, que es el libro de Hechos. Luego de Hechos tenemos las epístolas paulinas, desde el libro de Romanos hasta Filemón, porque es debatible la autoría de Pablo dentro del libro de Hebreos. Hay personas que dicen que el libro de Hebreos fue escrito por Bernabé, otros dicen que fue escrito por Lucas, otros dicen que fue escrito por Apolo, otros dicen que fue escrito por Pablo. Los adventistas nos inclinamos un poquito más al hecho de que Hebreos haya sido escrito por el apóstol Pablo, pero eso hay que ver porque el libro de Hebreos no se parece a ninguna de las epístolas de Pablo. Luego de las epístolas de Pablo vienen las epístolas universales, desde el libro de Santiago hasta el libro de Judas. Y el último libro de la Biblia, ¿cuál es? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como un paseo por las cosas futuras que vienen. Sin embargo, Robert, hay predicadores del libro de Apocalipsis que se paran aquí y lo que hacen es que la gente salga de aquí nervioso y temblando. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es el que me dice en 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pero el propio libro de Apocalipsis es el que me dice que yo voy a penetrar por las puertas de perla cuando entre durante el milenio a la Nueva Jerusalén. Pregunta, ¿cuántos quieren entrar a la Nueva Jerusalén? ¿Les interesa a ustedes vivir en esa ciudad? Ahí no te van a preguntar por tu título universitario, ni te van a preguntar por tu cuenta bancaria, ni te van a preguntar cuán grande era tu propiedad de aguacate, como allá en Cambita que muchos, y te van a preguntar si sabe otro idioma. Allá lo que te van a preguntar es: ¿has sido redimido por la sangre del Cordero? Pregunta, ¿usted ha sido redimido por la sangre del Cordero? Entonces le toca un lugar en la Canaán celestial. El espíritu de profecía dice algo más atrevido. El espíritu de profecía dice que ya tenemos los títulos de propiedad de las mansiones que vamos a habitar en el reino de los cielos. Yo me imagino que hay una de esas mansiones que dice Huáscar Antonio Ruiz de los Santos, redimido por la sangre del Cordero. Porque hay un asunto del cual usted no se puede escapar, y es que en algún momento usted se va a ir de esta tierra si Cristo no ha venido. Pero si mi vida está asegurada en Cristo, entonces yo puedo decir como dijo Pablo: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tu cristianismo está tambaleando? Hay algunas personas que están en la iglesia, pero que se han ido de la iglesia. Yo conté un testimonio, no sé si lo dije en esta iglesia porque hacía un tiempo que no venía. Entre los años 2001 al 2007 más o menos,
nosotros teníamos un culto de oración de madrugada allá en mi iglesia de Buenas Nuevas. El culto era de 5 de la mañana, de 5 de la madrugada a 7. En ese tiempo muchos de mis amigos estaban desempleados y amigas de la iglesia. Y todos oraban para que Dios los prosperara y les diera su empleo. ¿Saben ustedes qué pasó? Que consiguieron todos sus empleos. Yo no, ya yo tenía mi empleo. Pero yo también oraba para que el Señor me prospere. Y la prosperidad que me mandó fue 4 muchachas. Ya ustedes saben lo que eso significa, lo que hay que gastar. Y si comen mucho, mucho más. O sea que esa fue la prosperidad que el Señor me entregó. 4 muchachas que comen más que una lima nueva. Pero ¿qué pasa? Que de ese grupo que oraba de madrugada, solamente ha quedado en pie la persona que ustedes están escuchando predicando. Solo he quedado yo, se fueron todos. Pero ¿qué fue lo que Dios les hizo a esas personas? Leíamos la Biblia en voz alta. Yo me encargaba de leer la Biblia en voz alta porque a mí me dejan quieto. Paso el día entero leyendo. La esposa mía a veces me dice, suelta esos libros y atiéndeme a mí, Jerónimo. Ellos se fueron. Pero yo no pienso irme, yo pienso quedarme aquí porque la palabra de Dios impactó mi corazón, no solo en el 2001, sino desde el año 1992. Y yo pienso estar aquí hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos, sea que viva o que muera. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que esta palabra hay que tomarla en serio, porque para usted tener la Biblia hoy, hubo que derramar sangre, sudor y lágrima. Como dijera Winston Churchill, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas murieron, como fue el caso de Juan Hus, que por someterse a la palabra fue condenado por el Concilio de Constanza. Y cuando iba a ser condenado, le dijo a sus amigos, si mi muerte ha de contribuir para gloria de Dios, oren para que se realice rápidamente y que Él me ayude a soportar todas mis calamidades con constancia. Y él fue quemado vivo en el año 1415 por el Concilio de Constanza, y luego su amigo un año después, Jerónimo. Pero Lutero estuvo a punto de ser quemado vivo también, se salvó en tablita. Y cuando veía la amenaza que venía, porque lo estaban buscando para matarlo, él dijo, aunque enciendan un fuego desde Worm hasta Wittenberg, yo lo cruzaré en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé por qué fuego usted está pasando, pero usted puede cruzar ese fuego en el nombre de Cristo Jesús. Otro detalle de la Biblia es que al componerse la Biblia totalmente, hay historiadores que dicen que la Biblia quedó totalmente compuesta ya para el año 100 después de Cristo, en un concilio denominado el Concilio de Jamia o Yavne. Ya estaban todos los libros que conocemos hoy. Ahora, ¿qué pasa? Luego que se compone la Biblia, empiezan a entrar herejías a la iglesia primitiva. ¿Qué tipo de herejías? Herejías doctrinales. Había un grupo que decía que Cristo no había venido en carne, que Cristo era solo un espíritu. Por eso el apóstol Juan escribe en Primera de Juan que todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu, toda carne o todo ser que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Ese grupo que empezó a decir que Cristo no vino en carne se le llamó al principio docetista, luego se le llamó gnóstico y luego se creó un problema serio. Pero nosotros sabemos que Cristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Un detalle que da el espíritu de profecía es que Cristo conservará su humanidad por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo conservará Cristo su humanidad?
Por su humanidad, Él se identifica contigo, conmigo y con todos los que están aquí. Y por su divinidad, Él se agarra de las realidades celestiales. Eso está reflejado en el capítulo 1, versículo 14 del libro de Juan, donde dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ya en la introducción del capítulo 1 se había dicho que el verbo había estado con Dios por toda la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que en medio de las tinieblas de este mundo, el Señor te alumbra con su luz. ¿Está usted en tiniebla? ¿Hay algo que le preocupa? El ser humano siempre tiene una preocupación por algo, ya sea familiar, económica, de salud, lo que fuere. Yo quiero decirle a ustedes que Dios está dispuesto a contestar toda oración que se haga de manera sincera. Pero yo nunca le oré a Dios para ser adventista. Sin embargo, Él me llamó a la iglesia adventista. Yo recuerdo todavía ese episodio. Una señora me dijo: Huáscar, yo te vi predicando. ¿Te puedo decir algo? Yo siempre andaba con una Biblia en la mano para arriba y para abajo, siendo un adolescente. Algunos me decían: bueno, pero este hombre se va a volver loco. De eso hace muchos años y yo creo que no estoy loco. O sea, no me he vuelto loco. Me dijo: Huáscar, el Señor me reveló a través de un sueño que tú estabas predicando en la iglesia adventista. Le dije: hermana, para yo ser adventista mejor me quiero perder. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Pero una cosa es lo que usted dice, lo que ellos dicen y lo que los demás dicen. Y otra cosa es lo que Dios ha determinado. Y para el 26 de enero de 1992, yo me estaba bautizando en la iglesia adventista del séptimo día. Por el mensaje de la palabra. Había algo que estaba carcomiendo mi corazón, pero hay que guardar el sábado. El alma es mortal, no es inmortal, como dicen los evangélicos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Y duré un año. ¿Me voy o me quedo? Pero el espíritu fue tan fuerte que dije: me voy. Y me bauticé. Y estoy aquí. Pero después tuve un problema grandísimo en mi casa. Pues yo era un jovencito en ese tiempo. Ya ustedes saben, acepté el evangelio. Yo tenía que trabajar en un colmado que tenía mi mamá. Y ahí se presentaba un problema, porque yo trabajaba en el colmado, era estudiante de inglés. Y yo empecé a escribir versículos de la Biblia en inglés y en español en la parte de atrás del colmado de ella. Y mi mamá nada más es hembra, pero tiene el carácter de un guardia. Todavía es así. Cuando usted, bueno, ella es prestamista. No que yo estoy recomendando a nadie que vaya allá, porque ella dice: no me traiga más gente aquí, y cristianos menos. Parece que no ha tenido buena experiencia con los cristianos y los intereses. Bueno, yo colocaba versículos de la Biblia. Me recuerdo de un versículo que no se me olvida, grandísimo. Lo puse atrás en un colmado que ella tenía. Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y debajo estaba en inglés que decía: therefore, if any man be in Christ, a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Y ella me dijo: ¿pero qué es lo que yo estoy viendo ahí? Esto no es una iglesia. Si usted quiere escribir eso, escríbalo en otro lado, no aquí. Te voy a botar de mi casa y cosas. Pues yo soy el hijo suyo más viejo. ¿Y qué me importa a mí? Esa fue la respuesta. No quiero ningún versículo más por aquí. Ya ustedes saben, desde ese tiempo yo era fiebrú con la Biblia. Y eso era versículos por todos lados. Después seguí escribiendo y ella ya no protestaba. Dijo: esto lo que parece es un colmado de locos. Pero bueno, yo estaba tratando de pulir mi inglés y también de tratar de mantenerme fiel
algo que dice la palabra y que nos enseña a todos, y es que cuando usted llena el corazón de esa palabra trae prosperidad, como dice el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué. Pero ¿qué pasó? Que el tiempo fue pasando y una señora de allá de Cambita, que le apodan Negra, me dijo: Huáscar, yo tengo pena de ti. ¿Y por qué? Tú te fuiste de donde está el poder de Dios para meterte en un lugar donde no hay poder. Digo, bueno, yo tomé la decisión y el Señor fue quien me llamó. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que en el año 1998-99, un grupo de hermanos no adventistas empezaron a estudiar la Biblia con nosotros y otros hermanos de la iglesia. Y entre los bautizados de esa iglesia pentecostal estaba Negra y sus 2 hermanas. Cuando el Señor toca un corazón, no hay nada que lo pueda detener, pero hay que proclamar esta palabra. Los adventistas a veces queremos que las cosas sucedan por arte de magia, y el Señor te quiere utilizar a ti para alcanzar a aquellos que no conocen el evangelio. Mañana yo tengo que dar un sermón en inglés para una iglesia que no es adventista en Pakistán. Ellos me han dicho: Huáscar, nosotros lo único que tenemos es sed de la palabra. Empezamos con el bautismo, luego con el discipulado, pero yo le voy a proponer un tema a ellos: la ley de Dios. Y le voy a proponer otro tema: la segunda venida de Cristo. Y ustedes saben qué esperanza yo tengo que suceda con esa iglesia pakistaní: que se hagan adventistas del séptimo día. El Señor lo puede hacer a través de su palabra. No estamos hablando de una palabra muerta, estamos hablando de una palabra que el Señor quiere utilizar para cambiar los corazones. Por ahí hay personas desesperadas y de psiquiatra. Los psiquiatras están llenando los bolsillos de dinero porque la gente está desesperada y no sabe qué hacer. El mejor psiquiatra que puede haber es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que si usted tiene una enfermedad, porque las enfermedades mentales son reales, y los locos no van a los psiquiatras. Al psiquiatra va el que tiene problemas. Aquí en República Dominicana es un estigma usted ir a un psiquiatra. En los países extranjeros la gente va al psiquiatra por deporte, pero aquí te dicen: ¿fuiste al psiquiatra? Sí. Ya ese se volvió loco. Y no es así. Yo nunca he ido a un psiquiatra, por si acaso, para que allá afuera no me estén preguntando, pero hay amigos que yo les he recomendado: ve al psiquiatra, han ido y se han sanado. O sea, esa depresión, esa ansiedad ha sido tratada y se han sanado, porque eso es ciencia, ¿de acuerdo? Pero no hay un mejor psiquiatra que esta que está aquí. Porque cuando usted tiene un problema y agarra, por ejemplo, el Salmo 125 que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Eso no me lo dijo mi mamá, eso no me lo dijo mi papá, eso me lo ha dicho Dios, y yo lo voy a atesorar en el corazón. ¿Estás asustado, amargado, enfermo? Aférrate aún así, dice Jehová de los ejércitos. Una vez yo tenía un problema cuando era estudiante universitario, y con esta parte voy a concluir, Robert, porque yo tengo otro compromiso allá en Cambita. La esposa mía me pregunta que cuánto me pagan por yo salir a predicar cada rato, todos los sábados y siempre. Ella es maestra igual que yo, pero esa mujer lo único que ve es el dinero. Digo, no, a mí no me pagan nada, solamente el combustible, pero yo me siento fortalecido hablando de la palabra. Una vez le di un bocho a un amigo mío que fue a mi casa y duramos como hasta las 2:30 hablando de la Biblia. Ustedes saben que el que ha sido director, a Jerónimo yo no le veo ese carácter, pero todo el que ha sido director, ella fue directora de un colegio adventista. Ellos como que se les queda eso, que creen que son directores en todos lados. Y yo le he dicho a la esposa mía: tú no eres directora mía ni nada, que nosotros somos esposos. Tú tienes que entender, ¿de acuerdo? O sea, que no es que tú me vas a mandar como manda a un alumno o a un profesor. Entonces, vamos a ubicar
las situaciones donde deben estar, pero nadie ha podido detenerme en la proclamación de estas verdades. Y les quiero decir que una vez tuve un problema en la universidad, cuando era estudiante universitario, y yo agarré, Elena de White dice que hay que construir un muro de versículos bíblicos en la mente, porque fue con la Biblia que Jesús venció a Satanás en el monte de la tentación. ¿Fue así o no fue así? Le dio 3 citas del libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego añadió, no tentarás al Señor tu Dios. Luego añadió, al Señor tu Dios solo servirá, solo adorará y Él solo servirás. O sea que utilizó 3 versículos del libro de Deuteronomio. Yo tenía un problema en un momento en la universidad y yo pegué estos versículos que les voy a leer y yo quiero que ustedes se los lleven para su casa. Está en el capítulo 11 del libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 22 al 26. Eso yo lo pegué en una cartulina que cada vez que me levantaba, me acostaba en mi cuarto, era eso lo que veía. Digo, eso es lo que yo quiero ver. Porque a mí me han dicho que ese problema no tiene solución. Yo fui en un momento a la vicerrectoría de la universidad. Pero no, Huáscar, esas materias que usted dice que Dios no la ha dado, eso no aparece por parte. Pero yo empecé y tenía que hacer otro semestre y ya no se podía. Ya estaba bueno. Entonces, vamos a leer en Marcos 11, 22 al 26 dice. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice el versículo 22? Tened fe en Dios. A mí me dijeron esa vez, eso es imposible, no se puede resolver. Yo volví 3 días después que había cocinado, estudiado, analizado, repetido esos versículos de tened fe en Dios. Cuando llego donde la vicerrectora al 3er día, lo que me dijo, te tengo buenas noticias, tu problema se resolvió. Pero tu problema de salud con la palabra se puede resolver. Tu problema económico con la palabra se puede resolver. Tu problema financiero confiando en Dios se puede resolver. Pero no es quedándote sentado en tu casa. Señor, resuelve mi problema. Tira maná del cielo. No es así. Esfuérzate y sé valiente y el Señor va a trabajar contigo y te va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios abundantemente? Pero no solo esa bendición a través de la palabra yo recibí, sino que después me casé. Yo he convertido este sermón en una sesión de testimonio, pero bien. Después me casé. Cuando yo me casé, yo era un profesor de inglés itinerante. Yo no estaba nombrado en parte. Yo iba de casa en casa. El que quería recibir clase de inglés, yo le daba clase. Porque yo llegué a trabajar como traductor con una gente que venían de la Unión del Lago, de la iglesia adventista. Pero eso era temporalmente, cuando ellos venían. Cuando me casé estaba en olla, pero tenía que casarme. Ya yo tenía como 7 años de amores con la que es mi esposa hoy. Ella me dijo, nos casamos este año, dejamos esto. ¿Y qué ustedes piensan que yo hice? Todavía estoy casado. Me casé, nos mudamos en una casa alquilado. Y como al mes de mudarnos en esa casa, llovió allá en Cambita. Y hubo una cañada que se metió por la sala de la casa. Bueno, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no tengo un peso. Mi mamá, que siempre ha manejado su dinero, me dijo, Huáscar, mire, yo compré una tierra y la puse a nombre tuyo. No piense que yo te voy a dar una casa como se la di a tu hermano. Ya usted tiene una tierra, pero que esa tierra no estaba produciendo nada.
Digo, Señor, rompe las cadenas y haz algo por mí, porque yo tengo que salir de esa casa. Y quisiera tener una casa, sea como sea. Como 4 meses después, ella me dijo, mi mamá, ojalá viva para siempre, nunca ha querido ser adventista porque no quiere diezmar. Pero no, yo estoy de acuerdo con todo lo de la iglesia, pero yo no doy diezmo. Yo estoy queriendo que el Señor ablande ese corazón. Ella me dijo como 6 meses después, Huáscar, ¿tú ves la casa que está al lado de la de tu hermano? Sí. Mira, la llave de esa casa es tuya, yo te la compré. Pero eso fue leyendo la Biblia y dando rodillas. Claro, yo seguía trabajando. Ahora la esposa mía quiere seguir, hizo una casa arriba y quiere seguir haciendo casa. Digo, no podemos pasar la vida trabajando nada más para hacer casa, ¿eh? Uno tiene que gozar y salir, andar, porque vamos a pasar la vida endeudado. No, por Dios, eso no se puede. Pero hay mucha gente en esta tierra que ellos se sienten bien viendo objetos. Yo tengo esto, yo tengo aquello. Lo mejor que usted puede tener es tesoro en el reino de los cielos. Yo no quiero más nada. El único tesoro que quiero es a Cristo Jesús. El que tiene a Dios lo tiene todo. Vamos a colocarnos de pies para tener una oración. Me tengo que ir inmediatamente para Cambita. Robert me estaba invitando que me quede a comer. Pero por él decirme que llegue antes de las 10, salí sin beberme el jugo del desayuno. Fue unos pan integrales secos que me comí. O sea, yo tengo que salir corriendo para allá a completar lo que dejé inconcluso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Para siempre es tu misericordia. Yo te quiero presentar en esta mañana los enfermos de tu pueblo. Sánalos, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, Jehová el que sana. Te quiero presentar, Señor, a los que no tienen nada, que necesitan recursos para resolver sus problemas. Tú eres Jehová Jireh, Jehová el que provee. Te quiero presentar, Señor, a aquellos que están angustiados por algo que no los deja tranquilo ni de día ni de noche. Tú eres Jehová Shalom, Jehová el que da la paz. Amén. Y te quiero presentar, Señor, a los que están vacilando. ¿Me voy o me quedo? Me quedo en la iglesia y me voy. Tú eres Jehová el Shaddai, Jehová el Dios Todopoderoso. Amén. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai o del Omnipotente. Queremos morar bajo esa sombra y estar contigo, vivir contigo eternamente y para siempre. Amén. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. En nombre de Jesús.